Bueno, buen día estudiantes. Entonces aquí paso a explicarles la guía número uno de matemáticas que tiene que ver con criterios de em, divisibilidad. Entonces esta guía pues tiene un total de 3 páginas, o sea que son 3 actividades para resolver. Entonces vamos a explicar una a una qué es lo que ustedes deben hacer. Entonces la primera página entonces habla acerca de divisibilidad entre números enteros. Entonces lo primero que nosotros tenemos que definir es em, los términos o el concepto de qué es una división. Entonces, nosotros decimos que una división es exacta cuando em, lo que queda en el residuo o resto es cero. Y que una división, pues no es exacta cuando sencillamente, pues si a nosotros nos sobra algo. Tenemos que recordar pues las partes de la división. Nosotros decimos que este término de acá se llama dividendo, divisor, resultado o cociente y residuo o resto. Entonces nosotros decimos que es exacta cuando el resto es cero y que es inexacta cuando, o no es exacta cuando, aquí este resto sobra un número diferente de cero. En este caso aquí está sobrando uno y acá es exacta porque es cero. ¿Listo? Entonces, luego entonces vamos a determinar entonces que eh, pues la división básicamente se hace entre dos números enteros. ¿Listo? Entonces nosotros podemos dos números enteros, el cual tiene dos términos, a dividido b, y nosotros podemos determinar que a es divisible por b, que a es múltiplo de b y que b es divisor de a. ¿Listo? Entonces, definimos entonces que una división es exacta cuando en lo que queda en el residuo es cero y que una división no es exacta cuando queda algo en el residuo. Recordemos las partes. Dividendo, divisor, residuo o resto y resultado o cociente. Entonces aquí tenemos un par de ejemplos para determinar pues cuando nosotros hacemos o comprobamos pues una división. Entonces aquí por ejemplo nosotros decimos que si es 6 es múltiplo de 3 o si es 3 divisor de 6. Entonces pues lo que hacemos es 6 dividido 3, eso me da 2, o sea que el residuo es cero, o sea por ende es una división exacta. Y nosotros decimos que entonces 6 si es divisible por el número 3. Y luego determinamos que 6 es múltiplo de 3 y 3 es divisor de 6, porque resulta que ambos números, tanto el 3 como el 6, hacen parte de la tabla de ambos números, o sea, están incluidos en ambos números. Ahora, nosotros aquí podemos determinar qué es un múltiplo de un número. Pues básicamente son aquellos números que hacen parte de la tabla de multiplicar. Entonces, por ejemplo, un múltiplo de un número básicamente, pues es sencillamente tomar un número base y multiplicarlo por los números naturales. Entonces, en este caso, nosotros podemos empezar podemos incluso multiplicarlos por cero. Recuerden que todo número multiplicado por cero es igual a cero. Y entonces nosotros determinamos es que de ese número, nosotros para sacar los múltiplos, sencillamente sacamos la tabla de multiplicar. Ese número lo multiplicamos por la unidad, luego por 2, por 3, por 4, por 5, así sucesivamente. Recordemos que si tiene puntos suspensivos, quiere decir que esa operación continúa. Entonces, digamos, en este primer ejemplo, los 6 primeros múltiplos de 5. Es decir, que yo este 5 lo multiplico por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. Y 5 por 6, 30. Y aquí el ejercicio nos dice que son los primeros 6 múltiplos. Entonces serían los múltiplos de 5. Los primeros 6 sería 5, 10, 15, 20, 25, 30. ¿Y de dónde salen estos múltiplos? Pues sencillamente de multiplicar este número por cada uno, o sea, por el número de 1 hasta el número 6. Luego nosotros podemos determinar los divisores. ¿Y qué son los divisores? Pues son aquellos números por los cuales yo puedo dividir un número y cuyo resultado sencillamente va a ser una división exacta, es decir, que no me va a quedar nada acá en el residuo o resto. Entonces, y la idea es que, digamos, acá en el resultado, pues el resultado sea un número exacto. Entonces, yo por lo menos voy a determinar los divisores de 6.
Entonces, por ejemplo, 6 lo puedo dividir por uno. O sea, porque 6 por uno 6 a 6 0. O sea que el primer divisor sería el número uno. Luego 6 voy a ver si lo puedo dividir entre 2. ¿En qué número multiplicado por 6? ¿Qué número multiplicado por 3, perdón, es igual a 6? En este caso sería el número 3. 3 por 2, 6 a 6 0. Entonces el segundo divisor sería el número 2. Vamos a ver entonces, si yo voy a dividir 6 dividido 3, 2 por 3, 6 a 6 0. O sea que el tercer divisor sería el número 6. Si yo voy a dividir 6 entre 4, entonces 1 por 4, 4 a 6, 2. O sea que me va quedando algo en el residuo. Entonces, y la idea es que aquí este residuo sea igual a 0 para poder determinar si un número es divisor por otro. Luego yo tengo que 6 lo voy a dividir entre 5. 1 por 5, 5 a 6, 1. O sea que aquí me va quedando 1 en el residuo. Entonces, el 5 no es divisor de 6. Y lo divido entre 6. 1 por 6, 6 a 6, 0. Entonces aquí ya me da una división exacta. Entonces, los divisores del número 6 son los números 1, 2, 3 y 6. Entonces, los múltiplos de un número es sencillamente, son los números que me permiten amplificar ese número y básicamente son los números de la tabla de multiplicar. Los divisores de un número son aquellos números que me permiten dividir un número y donde el resultado, o el residuo, perdón, el resultado sea un número entero, pero el residuo sea igual a 0 y que este resultado pues sea sencillamente un número entero. ¿Listo? Ahora entonces vamos a determinar cuáles son los números primos. Dice que un número primo es aquel número que sencillamente es positivo y que únicamente se puede dividir por el mismo y por la unidad. Cuando hablamos de por el mismo y la unidad, pues sencillamente sería por 1. Entonces, por ejemplo, estos son ejemplos de algunos números primos. En este caso aquí están determinados los números primos que van desde el número 1 hasta 500. Aquí está, por ejemplo, el número, parte desde el número 1, parte desde el número 1, 2, 3, 5, 7, 13, 19, 23. Entonces, todos estos números únicamente se pueden dividir por 1 y por el mismo. ¿Listo? Entonces, recordemos que un número primo es un número que solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo. Y que un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores. ¿Listo? Entonces, aquí volvemos acá a la guía. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de, para determinar si el número 11 y el 33 son números primos o si son números compuestos. Entonces, por ejemplo, el número 11, si ustedes se dan cuenta, únicamente yo lo puedo dividir por 1 y por el mismo. Pero el número 33, yo lo puedo dividir por 1, por 3, porque cuando yo divido 33 entre 3, entonces eso me da, el resultado me da 11 y me da 0 al cociente. El 33 lo puedo dividir entre 11, el resultado me da 3 y el residuo me da 0 y lo puedo dividir por el mismo. Entonces, el 11 es un número primo, porque únicamente lo puedo dividir por el mismo y por la unidad. Pero el 33 es un número compuesto porque yo lo puedo dividir no solo por 1 y por el mismo, sino que también lo puedo dividir por otros números, en este caso por el 3 y el 11. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer en esta primera parte? Lo primero que tienen es que calcular 10 múltiplos de cada uno de estos números y todos los divisores, es decir, que este número 8 ustedes lo van a amplificar, es decir, 8 lo van a multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, porque como dice que son 10 múltiplos, diría hasta 10, es decir, del 8 van a sacar la tabla del 8, la tabla del 7, la tabla del 4 y la tabla del 10. Y luego de estos mismos números van a determinar cuáles son los divisores de ese número, es decir, por qué número yo puedo dividir el número 8, por qué número yo puedo dividir el número 7, por qué número yo puedo dividir el número 4 y por qué número yo puedo dividir el número 10, de forma tal que el resultado me dé un número exacto, pero el residuo sea 0. Y luego ustedes van a determinar cuáles de estos son números primos. Es decir, y los van a señalar. Los van a señalar o los van a subrayar, teniendo en cuenta esta gráfica que está acá. ¿Listo?
Entonces, así realiza la primera parte del taller. Listo. Entonces, continuamos entonces con la segunda parte del taller y que tiene que ver con criterios de divisibilidad y después descomposición de factores primos. Entonces, en factores primos. Entonces, ¿qué es criterio de divisibilidad? Entonces, por ejemplo, yo puedo determinar, o sea, por qué número yo puedo dividir, por qué número yo puedo dividir un número teniendo en cuenta ese número cómo termina. Entonces, por ejemplo, yo puedo dividir un número entre 2 si la última cifra es 0 o es un número par. Entonces, por ejemplo, si termina en 2, en 4, en 8, en 6 o en 8, o si el número termina en 0, entonces lo puedo dividir entre 2. Yo lo puedo dividir entre 3 si al sumar las cifras el número es múltiplo de 3. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un número X, un número cualquiera, y cuando yo lo sumo, entonces digamos ese número es múltiplo de 3. Es decir, que el resultado de la suma de esos números me da 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, así sucesivamente. Si es un número múltiplo de 3, entonces lo puedo dividir entre 3. ¿Cómo yo sé que puedo dividir un número entre 5? Si la última cifra de ese número termina en 0 o termina en 5, entonces lo puedo dividir entre 5. ¿Y cómo yo puedo dividir un número entre 10? ¿O cómo puedo determinar si yo puedo dividir un número entre 10 si la última cifra en la que termina es 0? ¿Listo? Eso es para poder determinar, o sea, nos permite reconocer una cifra por qué número yo lo puedo dividir. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el siguiente ejemplo que es 2541, es divisible por 2, por 3, por 5 y por 10. ¿Por qué razón? Porque primero que todo, porque primero que todo, entonces, debo comprobar si 2541 es divisible por 2, por 3, por 5 y por 10. Primero que todo, no es divisible por 2 porque, si ustedes se dan cuenta, no termina ni en cero ni en un número par. No termina. Segundo, tengo que determinar si es divisible por 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sumo los números. Sumo el 2 más 5 más 4 más 1. 2 más 4 más 5 más 1, eso me da 12. Y 12 es un número múltiplo de 3, porque si ustedes se dan cuenta, el 12 está en la tabla del 3, entonces sí lo puedo dividir entre 3. Luego, por 5 lo puedo dividir, no lo puedo dividir entre 5 porque primero que todo el número no termina ni en 0 ni en el número 5. Y no es divisible entre 10 porque el número no termina en 0. Entonces únicamente yo lo puedo dividir, o este número únicamente lo puedo dividir entre 3. ¿Listo? 2541 únicamente lo puedo dividir entre 3. Ahora, descomposición de factores primos. Básicamente, ¿qué es descomponer un factor primo? Nosotros decimos que un número entero se puede expresar de forma única como producto de distintos números primos elevados a potencias. Entonces, a eso se le llama descomposición de un número. Entonces, recordemos que una potencia es un producto de factores iguales. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde yo tengo que 2 por 2 por 2 es igual a 2 a la 3, donde la base es 2 y como se multiplica por ella misma 3 veces, entonces por eso va elevada al cubo. Entonces, ¿cómo yo hago para descomponer un número? Pues sencillamente yo lo que voy a hacer es, primero empiezo a ese número mirando, teniendo en cuenta estos criterios de divisibilidad, analizando si yo lo puedo dividir primero por 2, después por 3, por 4, por 5, por 6, así sucesivamente, pero siempre empiezo de menor a mayor. Entonces yo aquí empiezo. Primero yo tengo el primer número, voy a descomponer este número 12 y este número 63. Entonces el 12, ¿listo? Entonces, 12 lo puedo dividir entre 2, sí, porque termina en un número par. Entonces, mitad de 12, 6. El 6 lo puedo dividir entre 2, sí, porque es un número par. Mitad de 6, 3. Entonces, el 3 lo puedo dividir entre 2, no, porque es un número impar, pero sí lo puedo dividir entre 3. Tercera de 3, 1. Entonces, cuando yo ya ya, ya he fraccionado o he descompuesto ese número, es decir, que ese número, aquí tengo unos conciertos parciales, y ese número que yo he descompuesto ya queda aquí en la unidad, quiere decir que el número ya quedó
en su máxima expresión, lo mínimo. Entonces, ¿cómo yo hago para determinar los factores primos? Sencillamente, los factores primos que quedan al lado, es decir, por los factores por los cuales yo voy dividiendo ese número, sencillamente los voy a multiplicar. Entonces yo digo que 12, ¿a qué es igual? A 2 por 2 por 3. 2 por 2 por 3. Y este 2 por 2, si ustedes se dan cuenta, es una base, lo puedo expresar en potencia. 2 por 2 es lo mismo que yo decir 2 a la 2. ¿Eso qué quiere decir? Que 12 es igual a 2 por 2 por 3 o es igual a 2 a la 2 por 3. Y lo comprobamos. 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. Entonces aquí ya quedó este número 12 descompuesto en factores primos. Vamos con el siguiente ejemplo, el número 63. 63, entonces yo no le puedo sacar mitad. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta termina en número impar. Entonces, pero sí le puedo sacar tercera. ¿Por qué razón? Porque al sumar los dos números, 6 más 3, eso me da 9, y 9 es un múltiplo de 3. Entonces, por eso, 63 lo divido entre 3, eso me da 21. 21 lo puedo dividir entre 2. No, porque mire que termina en un número impar, pero entonces sí lo puedo dividir entre 3, porque al sumarlos, 2 más 1, eso me da 3, y 3 es múltiplo de 3. Entonces, tercera de 21, eso me da 7. Luego, ¿aquí qué tenemos? Que el 7 es un número primo. Y recuerden que el número primo únicamente se puede dividir entre él mismo y la unidad. Entonces yo divido 7 entre 7 y eso me da 1. Entonces, ¿qué me queda? Que este número 63, listo, los factores primos aquí van a ser igual a 3 por 3 por 7. 3 por 3 por 7. Y si yo este 3 por 3 lo voy a expresar en forma de potencia, ¿qué me quedaría? 3 a la 2 por 7. Vamos a comprobar si es verdad. 3 por 3, 9. Y 9 por 3, 9 por 3, perdón, 3 por 3, 9. Y 9 por 7, 63. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? La idea es que ustedes van a comprobar cada uno de estos números, teniendo en cuenta estos criterios de divisibilidad. ¿Listo? Entonces, ustedes van a comprobar si este número 145, este 3467, este 12624 y este 212, usted lo pueden dividir entre 2, entre 3, entre 5, entre 10 y entre 11. ¿Listo? Teniendo en cuenta esos criterios de divisibilidad. Y luego, ¿ustedes qué van a hacer? Van a descomponer estos números que aparecen acá en factores primos, es decir, empezando por 2, por 3, por 4, por 5, también teniendo en cuenta estos criterios de divisibilidad. ¿Listo? Bueno, entonces aquí seguimos con la tercera parte del taller, la cual tiene que ver con máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Entonces, primero vamos a determinar máximo común divisor de varios números enteros, es decir, es determinar cuál es el mayor número entero positivo que es divisor de todos. Entonces, ¿cómo se obtiene este número? Básicamente se obtiene descomponiendo pues, los números en factores primos y multiplicando los factores primos que son comunes entre ellos. Es decir, que lo que nosotros hacemos es básicamente tomar dos números, dos o más números, sacarles los factores primos y sencillamente sacar aquel número que es común en ambos, sacar el factor, perdón, que es común entre ambos números. Y el, ese sería el máximo común divisor, es decir, es sacar aquel número que es común en ambos. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo dos números, 12 y 28, 12 y 28, ambos los voy a descomponer en factores. Entonces yo tengo que el 12, pues a 12 le saco la mitad, me da 6, a 6 le saco la mitad, me da 3, a 3 le saco tercera, me da 1. Entonces decir que los factores comunes de 12 serían 2 por 2 por 3, 2 por 2 por 3 o 2 a la 2 por 3. ¿Listo? Y del 28, entonces, ¿qué tengo? También lo descompongo en factores primos. Entonces, mitad de 28, 14, mitad de 14, 7, séptima de 7, 1. Al 7 únicamente, recuerden que como es un número primo, únicamente le puedo sacar, lo puedo dividir entre él mismo y la unidad. Entonces, ¿qué me queda?
que 28 a qué es igual a 2 por 2 por 7 o 2 a la 2 por 7. Ahora, ¿y el concepto qué dice? Que el máximo común divisor de dos o varios números es aquel factor que es común entre ambos, es decir, el que se repite en ambos. ¿Y cuál es el factor que se repite entre ambos? 2 a la 2. Mire que 2 a la 2 se repite acá y 2 a la 2 se repite acá. Entonces, el máximo común divisor de 2 y 28 es 2 a la 2, que es igual a 4. Es decir, que en el momento que yo saque los números divisores entre ambos, o el máximo común divisor entre ambos, o el divisor de ambos números entre 2 y 28, el máximo o el número que se va a repetir en ambos va a ser el número, el mínimo, el máximo va a ser el número 4 en ambos números. ¿Listo? Ahora yo tengo otro concepto, mínimo común múltiplo. ¿Y qué es el mínimo común múltiplo? Entonces, ¿o cómo se obtiene? Pues sencillamente se obtiene descomponiendo también dos números en factores primos. Y sencillamente lo que se obtiene que es multiplicando aquellos factores que son comunes y no comunes. ¿Listo? Se sacan los que son comunes y no comunes. Aquí tenemos el mismo ejemplo anterior, mismo número, el 12 y el 28. Nosotros sacamos los factores primos, es decir, mitad de 12, 2, mitad de 6, perdón, mitad de 12, 6, mitad de 6, 3, tercera de 3, 1. O sea que 12 que es igual a 2 por 2 por 3 o 2 a la 2 por 3. ¿Listo? Y de 28 entonces sacamos también los factores primos, mitad de 28, 14, mitad de 14, 7, séptima de 7, 1, porque 7 como es un número primo, entonces únicamente lo puedo dividir entre el mismo y la unidad. Entonces, ¿qué me queda? Que 28 aquí es igual a 2 por 2 por 7 o 2 a la 2 por 7. Entonces, ¿qué es lo que dice el concepto? Que para calcular el mínimo común múltiplo de dos o más números, se saca primero que todo el que es común entre ambos. Se saca. Y luego también se sacan los que no son comunes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el que es común entre ambos factores primos es 2 a la 2. Entonces, mínimo común múltiplo de 2 y 28, primero saco los que son comunes. El que se repite, mejor dicho. El que se repite en ambos es 2 a la 2. Entonces, aquí lo pongo. Y luego saco también los que no se repiten. En este caso, el que no se repite es el 3 y el 7 como lo que sobra. Entonces, el mínimo común múltiplo de 2 y 28 es 2 a la 2 por 3 por 7. Entonces, recuerde que 2 a la 2 es 4, 4 por 3, 4 por 3, 12 y 12 por 7, 84. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que cuando yo saque los múltiplos de 12 y 28, es decir, que cuando yo empiezo a sacar en la tabla de multiplicar del 12 y del 28, el mínimo número o el menor de los múltiplos que van a coincidir entre 2 y 28 va a ser el número 84, entre esos dos números. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Deben calcular el máximo común divisor de 14 y 20 de 14 y 21 y de 2 y 35. El máximo común divisor, es decir, lo hacen de esta forma que está acá. ¿Listo? Máximo común divisor, es decir, el que es común únicamente de esta primera parte. Luego de este ejercicio, el punto 9, el mínimo común múltiplo de esos dos números, es decir, que tienen que calcular mínimo común múltiplo, es decir, el que es común y también los otros que no se repiten entre ambos números. Y luego, del punto 43, tienen que también descomponer estos dos números en factores primos, tienen que decir, descomponerlos, y luego tienen que calcular el máximo común divisor y el mínimo común divisor. Y luego acá también, de esos números tienen que averiguar el máximo, el mínimo común divisor, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de esos números. ¿Listo? Teniendo en cuenta estos ejercicios de acá, muchachos. Entonces, miren que esta guía tiene un total de 3 páginas. 3 páginas. La primera que es divisibilidad entre los números. Aquí está la primera parte. Luego tienen criterios de divisibilidad y descomposición de factores primos, segunda parte. Y por último tienen la máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Sería la tercera parte.
¿Listo? Bueno, que tengan buen día. Ahí está la explicación de la guía.